Nuestra hermana Adelaida, que como siempre nos trae ese hermoso testimonio de su vida diaria. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Nuestro Padre Celestial siempre velando por nosotros. Esta semana Él hizo algo extraordinario. Mi esposo y yo íbamos a meternos en una deuda super bills, ¿cómo era? $160,000 en una casa. Pero Él dijo que no. Así que, mi papá Dios dijo que no. Las cosas no salieron, se hizo como un revolú y desistimos de eso. Y yo estaba tan contenta porque yo no me gustan las deudas. Así que le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque Él nos cuida, porque Él es nuestro Padre y Él va al frente siempre, siempre va al frente. Cuando nosotros creemos que estamos al frente, no, el que va al frente es Él dirigiendo y haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga. Precioso testimonio, y es un testimonio también de fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, que nos exhorta a no estar involucrándonos en deudas que puedan poner en compromiso nuestra vida. Y también es una evidencia bien grande de la sabiduría que viene del cielo, que es uno de los tópicos que estaremos tocando en la lección de esta mañana. La mañana de hoy tenemos el primer capítulo de Santiago, de los versículos 2 al 10, pero yo quise añadirle el 12. Entonces vamos a distribuir la participación de ustedes de la siguiente manera. Versículos del 1 al 4, la hermana Cristina, 1 al 4. Versículos del 5 a 8, la hermana Adelaida. Versículos del 9 al 11, la hermana Ilia. Entonces un versículo final, que ese 12, se lo va a dejar al hermano Félix para redondear la lección. Nuestra hermana Naida no está con nosotros, ella siempre participa, y la hermana Vilma también espiritualmente está con nosotros. Así que, como yo siempre hago, le doy como un resumen o una idea general del contenido, y entonces ustedes colaboran, porque yo sé que muchos de ustedes en su casa, cuando yo les envío el pasaje, lo estudian y vienen muy bien preparados, y yo los felicito por eso. Así que esta lección la podemos dividir en 4 grandes componentes. Es el que es el primer versículo que nos va a hablar, que es el que va a estar la hermana Cristina participando, del propósito. Si fuéramos a ponerle, ¿verdad? Y perdonen que vuelvo un poco atrás, un título a esta lección, podremos llamarlo
fe en acción y sabiduría para las pruebas. Eso es un posible título. Fe en acción y sabiduría para las pruebas, porque más de un tema que se toca en este pasaje. Pero también podríamos llamarlo sabiduría y pruebas. Y también podríamos llamarlo pruebas y tentación. Así que en esa primera parte lo que vamos a ver es cuál es el propósito de las pruebas y cuál es el resultado, cuál es la meta, qué es lo que Dios quiere cuando permite que llegue una prueba a nuestra vida. Descartado está total y absolutamente la enseñanza que anda pululando por ahí y que se ha vuelto tan popular, de que es judaica, by the way, que no es de la nueva revelación de Jesucristo, de que la gente que tiene pruebas es porque ha pecado. Eso es un principio totalmente obsceno ante Dios, totalmente falso. Dios permite pruebas y hay un propósito, y hay unos resultados. ¿Cuál es la meta? De eso nos está hablando la hermana Cristina. Segundo término, vamos a ver qué es lo que Dios nos da como herramienta fundamental. Fíjense, la prueba tiene un resultado, pero vamos a ver que es la sabiduría. Pero esa sabiduría viene ¿de quién? ¿De nosotros? No, viene de Dios, se cree en nosotros, nos la da Dios. Y esa precisamente, y eso nos va a estar hablando entonces la hermana Adelaida, es la herramienta que Dios nos da para nosotros bregar las pruebas, resistir las pruebas. El tópico número 3 sería el que tiene la hermana Ilia, que tiene que ver con la riqueza y la humildad. La riqueza y la humildad. Hay una expresión metafórica, literaria, que compara a la riqueza, fíjense, la comparación muy directa es sumamente interesante. La riqueza con una flor. Entonces se pregunta, ¿en qué se parece la riqueza humana a una flor? Bueno, cuando tú eres rico, todo el mundo te encuentra muy bonito, ¿verdad? Eres muy lindo, muy linda cuando eres rico. Tienes muchos amigos, tienes muchos admiradores. Te quieren con todo su corazón. Pero cuando pierdes la riqueza, es diferente. ¿Por qué entonces se compara el tener riqueza con una flor del campo? Porque la flor es linda, todo el mundo la admira, pero ¿cuál es el destino de esa flor? Una vida limitada, se marchita, desaparece toda su belleza, toda su riqueza desaparece. Lo mismo pasa con la riqueza. La Biblia nos enseña claramente, por eso es que yo digo que es obsceno lo que enseñan por ahí alguna gente, que la evidencia o la manifestación o la bendición de Dios es la riqueza. Eso es una enseñanza diabólica que corrompe el alma del ser humano, porque lo aleja completamente de Dios, de lo que es la experiencia con Dios. Y no nos cansaremos de enfatizar eso en esta iglesia. La cuarta parte es la que tiene que ver con la tentación. Bien importante, Dios nos tienta. No. Nosotros somos tentados de nuestra ¿qué? Concupiscencia. Y el diablito está por ahí para facilitarnos ese proceso. Así que, hermanos, vamos entonces a comenzar la discusión de esta lección. Así que nos movemos por aquí.
con nuestra hermana Cristina. La primera parte. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Yo puedo comparar esto cuando uno está en la escuela, que tiene que pasar distintos grados. O sea, si uno no pasa un examen, pues no puede superar ese grado. Y así mismo cuando uno está estudiando alguna profesión, tiene que atravesar unos exámenes, unas pruebas. ¿Para qué? Para entonces poder, a la hora de los que se les da la reválida, diríamos, para obtener su licencia, pues estar autorizado para ejercer dicha posición. Y eso, en términos cristianos, pues lo vemos como un grado de madurez. O sea, es necesario que atravesemos pruebas para probar nuestro calibre, como uno dice, para ver si damos el grado ante las distintas situaciones que día a día nos vamos a enfrentar, y la autoridad que nos da el Señor para poder entonces quizás aconsejar a otra persona que atravesó por lo mismo. O sea, no puedo aconsejar a alguien de una situación si yo no pasé eso y si yo no la pude superar. O sea, es necesario. O sea, la vida cristiana se compone de eso. Dicen que el oro es una piedra negra, ¿verdad? Y para relucir tiene que pasar por el fuego. Así que cuando estemos en tribulaciones, en pruebas, que no es lo mismo que tentaciones, que accedamos a las tentaciones del maligno, cuando estemos en esas pruebas, como dice la misma palabra, tener sumo gozo, porque algo el Señor quiere mostrarnos para seguir hacia adelante al próximo nivel. Dios les bendiga. Y esa es la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? La hermana lo ha explicado muy bien. Continuamos por aquí con nuestra hermana Adelaida. 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero que quiero decir es que Papá Dios no nos manda así de pruebas de que, por ejemplo, un accidente, un divorcio, nada de eso, una enfermedad. Eso se predica, pero eso es también bien horrible, porque Él es un Padre bueno, Él es nuestro Padre, Él nos ama. Y entonces pero sí Jesús dijo, en este mundo van a tener la aflicción, porque acuérdate que vino el pecado. A principio no había pecado y Adán y Eva vivían muy bien, pero después cuando llegó el pecado empezaron las aflicciones. Vienen de todos lados. Bien, por mejor que uno se porte, vienen de todas partes. Y entonces, aquí dice, pero pedimos sabiduría. Padre, ¿qué yo voy a hacer en el nombre de Jesús en esta situación? Como esta situación esta semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tú me dices? Dirígeme. Entonces, cuando pedimos así y pedimos ¿cómo se dice eso? Sin dudar. Porque cuando dudamos, la gente te dice, no, mira, yo estoy en una prueba y esto me lo mandó Dios. Y cuando yo le digo que te mandó Dios, me mandó cáncer o me mandó esto, yo digo, tú eres loca. Así yo le digo, tú eres loca. Si Papá Dios es un Dios bueno, Él nos quiere bien, Él nos ama. Y entonces, pero no podemos estar dudando. Entonces, él dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que ahorita cree y mañana no cree. Ahorita cree y mañana no cree. Entonces, es que no tiene una relación con Dios, con Papá Dios. No lo ve como un padre, lo ve como un Dios que está allá arriba mandando cosas para acá abajo y entonces no tienen una relación. Y eso es lo que yo digo, tú tienes que tener una relación con Dios, como tú tienes una relación con tu papá, tu mamá, un hermano, una hermana, una relación. Esa es la relación que yo tengo con Papá Dios. Que yo me siento a hacer mi sudoku, a montar mi rompecabezas o en el fregadero y estoy ahí meditando y hablando lo que la palabra dice, no lo que aquel y el otro dice. Amén. Que Dios los bendiga. Felicitaciones, hermana, por esa exposición. ¿Qué ustedes opinan? Hermana Cristina. Amén. Eso es así. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el que
no sepa cómo hacer las cosas, no sepa cómo enfrentar las cosas, pídale a Dios sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Hay gente que son inteligentes, pero no son sabios. Sabiduría proviene de lo alto, proviene de Dios, porque mismo el proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando uno teme a Jehová, como decía usted antes, ¿verdad? Un versículo que dice, buscad a Dios primeramente su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando invertimos los roles, pues no le damos el primado a Dios, las cosas no nos van a salir bien, y eso es parte de la sabiduría. Muy bien, hermana Isla, si quiere comentar, reaccionar o toma su parte directamente. Sí, vamos a tomar la parte. Sí, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ay, hermano. No hay nada más hermoso en un ser humano que la humildad. Ustedes saben que yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Ella y él. Ambos, yo les dije siempre, la humildad ante todo. Ambos son bien humildes, a ellos no les gusta, o sea, a mi hija no le gusta que la llamen doctora, ella es bien sencilla y él es igual. Y por esa humildad ellos han escalado mucho en su vida profesional. En esta semana pasada, Pedrito llevó un estudiante a la feria de Débora Martorell, STEM, mano a mano, y ganó el primer premio. Y va creo que para Arizona, a representar a Puerto Rico, a representar la región de Humacao. Eso él no se lo buscó, le llegó. Y con su humildad, pues él ha llevado. Así mismo, Cristina ha ido escalando hasta llegar, ¿verdad?, donde está. Bueno, esa exaltación de la humildad es bien importante, porque ahí está Dios en la humildad. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Humildemente, en un pesebre. Él pudo haber tenido, válgame Dios, muchas cosas, pero la humildad para enseñarnos a nosotros que tenemos que ser humildes. La cuestión es que está el rico y está el pobre. Nosotros vivimos felices, porque no tenemos que estar pensando, ay Dios mío, si me roban la riqueza, si me la cuenta, que si me roban la identidad, que si esto. No, nosotros no. Nosotros vivimos con lo que podemos, tenemos lo básico, lo que nos hace falta, porque Dios nos provee. Exacto. O sea, yo no tengo que estarme preocupando por nada, porque el Señor provee todas mis necesidades, mi sustento, y eso, a eso es que me lleva el Señor, ¿ves? Pruebas, muchísimas pruebas tenemos, pero ¿qué pasa? Ahí inmediatamente está ¿quién? El Padre Celestial, para ayudarnos a llevar la prueba, para darnos, como dice Cristina, la sabiduría de sobrellevar estas pruebas. Porque yo no puedo hacerlo así a lo bravo mío, no. El Señor es el que me va a ayudar. Entonces dice, el rico se gloria de su riqueza y se compara con la hierba y la flor de la hierba. Miren, todas las plantas florecen, ¿sabe? Aunque sean chiquititas, pero florecen. La grama florece, todo florece. Cuando viene este sol, ustedes saben que el sol es bien abrasador. Yo salí las otras mañanas afuera a recoger unas plantas y me picó el sol y yo dije, ay Dios mío, este sol está terrible, y tuve que subirme inmediatamente. La hierba está fresquecita, bien linda, ay qué bella, esa florcita bien bonita, pero cuando viene ese sol y la quema, la flor pierde toda su belleza, toda su hermosura. Así pasa con tu vida. Cuando tú te vanaglorias, cuando tú no eres humilde, cuando tú prefieres las riquezas a todo, te va a surgir, mira, miles de personas, amistades que tú ni conoces. Pero cuando tú
estás en la posición humilde, ya ahí se desapareció todo el mundo y te dejó solo. Fíjate, y todo eso se traduce a la vida cristiana práctica, que algunas personas como que basan su autoestima en ir a una iglesia que sea bien poderosa, apoteósica, y yo no creo que es malo ir a una iglesia que sea así. Lo que es un problema es si tú basas tu autoestima y tu sentido de una buena comunión con Dios en pertenecer a una comunidad cristiana que es de clase media alta o una iglesia que se caracteriza por tal o cual. Yo creo que de eso no se trata el cristianismo. No, seguro que no. El Señor era humilde, manso. Manso cordero, humilde. Por algo nos quiso enseñar eso, exactamente. Nosotros tenemos que ser así. Yo me siento muy feliz en mi templo como está. No le cambiaría, mira, nada. Claro, se repara porque las cosas se deterioran, pero yo no cambiaría mi tranquilidad aquí por nada de este mundo, ni por estar en unas iglesias que tengan mucha gente, porque por lo general nadie se conoce. Sí, eso es un problema. Aquí todos nos conocemos, todos nos damos la mano, pero tú vas a esas iglesias que son de 200, 300 personas, nadie se conoce. Sí, eso es así. Pero fíjate, eso es una cosa, ¿verdad? Que gloria a Dios las iglesias que tengan miles y miles y miles. Yo le doy la yo voy cuando voy a Estados Unidos, voy a una iglesia de mi hija que van miles y miles, y no me siento tan bien como me siento aquí con usted. No, porque nadie se conoce. Entonces tú dices, entonces tú dices, caramba, qué raro, ¿verdad? Bueno, me siento mejor en mi vida. Tremenda reflexión de la hermana Ilia, ¿verdad? Sobre la riqueza y sobre todo el aspecto práctico. Terminamos con el hermano Félix. Amén. Ok. Sí, el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria al Señor. Primeramente dice el versículo: bienaventurado el varón, ¿verdad? El varón, el cual es elegido por Dios. Bienaventurado, pues la palabra lo describe como dichoso, feliz, ¿verdad? Feliz, dichoso el varón que soporta la tentación. Una tentación, pues, muchas veces, ¿verdad?, nos crea cierto impulso, y esos impulsos, pues, nos pueden llevar a acciones donde podemos cometer errores, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que fortalecernos, ¿verdad?, cada día, y no dejar que la tentación, ¿verdad?, anide en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos puede impulsar a cometer un error, y tenemos que seguir caminando, ¿verdad?, y resistiendo esa prueba que día a día, ¿verdad?, nos toca. Las pruebas muchas veces, ¿verdad?, podemos describirla como una enfermedad, podemos describirla, ¿verdad?, como una situación financiera. Todas esas cosas que nos ocurren acá como seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad?, estamos luchando contra todas ellas, pero donde tenemos que luchar, ¿verdad?, con fidelidad, es para alcanzar esa corona incorruptible. Porque Primera de Timoteo, capítulo 6, habla del atleta. El atleta lucha legítimamente, se prepara para su carrera y se abstiene de muchas cosas. Posiblemente entre la tentación, posiblemente entre la prueba, pero él se está entrenando porque quiere dar un buen récord, ¿verdad? Quiere romper las expectativas. Y aunque muchas veces los atletas son coronados y muchas veces reciben méritos aquí, ¿verdad?, en esta vida, pero Dios tiene una corona reservada mucho mejor, mucho mayor, ¿verdad?, a todo aquel que persevere, ¿verdad?, en medio de esas luchas, en medio de esas pruebas que muchas veces nos hacen o nos provocan a fracasar. Así que es importante, ¿verdad?, seguir hacia adelante, soportando la prueba. ¿Por qué? Porque verdaderamente es el momento en que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias. Fíjense que le ha hecho una distinción que es bien importante que la tengamos clara.
y es entre la prueba y la tentación. Así que como dice que el resultado de resistir a la tentación es que va a producir un sumo gozo. Cuando nosotros vencemos, resistimos, pues nos sentimos felices. Ese es el gozo del Señor. Y vamos con mucho optimismo, pero no es un optimismo cualquiera de la vida, es un optimismo que viene del cielo. Así, yo le planteo a usted lo siguiente. Cuando nosotros oramos a Dios, debemos pedirle que quite la prueba, que quite el problema. ¿O cómo debemos pedirle a Dios? Ok, la tentación aparentemente la veo, ¿verdad?, como que es una prueba. Sí. Si usted cede a la tentación, tiene malas consecuencias por su propia decisión. Sí. Pero si no cede a la tentación, Sí. se convierte en una prueba que pudiste pasar y a su vez eso recae en bendición. Claro. Eso se puede ver, la tentación es una prueba en ese sentido. Aparte de las pruebas que son las vicisitudes normales de la vida, ¿verdad? Los problemas que, como mencionó la hermana, con que nosotros nos encontramos. Entonces, ¿cómo debemos pedir a Dios? Señor, si uno piensa, ¿verdad?, bien profundamente, esto es algo que me está sucediendo, yo debo tener algún beneficio espiritual, porque hay unas consecuencias de pasar por unas pruebas, que es que alcanzamos una madurez cristiana. Entonces, ¿qué debemos pedir a Dios? Que nos quite la prueba o que nos dé sabiduría, ¿verdad? Parte del Padre Nuestro dice, líbranos de la tentación. Exacto. O sea que eso es parte de nuestra la palabra oración dice diaria. que no hay prueba que Dios nos dé que nosotros no podamos sobrellevarla. O sea, Exacto. Dios conoce, ¿verdad?, nuestro ser. Sí. Y no nos va a dar una prueba que no podamos pasar. Eso es Por así. eso yo pienso, ¿verdad?, cuando dicen, líbranos de la tentación, o sea, de aquella tentación que tú sabes, Señor, yo soy débil en esto, pues no me tientes en esto, Exacto. Señor. Y también es que hay que huir de la tentación. También, sí. No hay que someterse a ella, porque ya eso sería un acto de retar a Dios. ¿Qué ustedes entienden que es por el hombre que es de doblado ánimo? Sí, del que es de doblado ánimo. Un cristiano que es de doblado ánimo. Una persona que no tiene fe. Es sencillo eso, que no tiene fe. Exacto, que es inseguro, que no tiene atesorado, ¿verdad?, las enseñanzas de esta palabra. Es inseguro porque entonces él no encuentra para dónde ir. Ajá. Y es inconstante, ¿verdad? Exacto, Es inconstante. No está constante en ningún sitio. Sí. Pues si tú no estás constante en algún sitio, si no te anclas ahí en algún sitio, si no te anclas en la roca que es Cristo Jesús, pues entonces Pero fíjense, Eso viene principalmente cuando la persona se convierte. ¿Verdad que sí? Porque Sí. esto es un caminar. Sí. Entonces, ay, me está pasando esto. Y después viene una persona que te dice, una persona que lleva muchos años en el Evangelio y te dice un disparate, perdonando. Entonces uno no sabe, mucha gente deja a Dios. Yo conozco mucha gente que no quiere saber Se nada confunde. con Dios porque mi esposo se fue con otra persona, o perdí mi casa, o perdí el carro, y ¿dónde estaba Dios? Porque la persona viene y le dice, pues que tú no tienes fe o lo que sea, pero eso viene con madurez, como dijo Cristina, uno vamos madurando, somos como unos atletas, que vamos cogiendo, pero todavía no hemos llegado a la meta, hasta que nos vayamos con Cristo. Muy bien. Así que nosotros hemos aprendido hoy que las pruebas sirven para fortalecernos, para madurarnos. Y eso es un fundamento esencial para uno poder seguir caminando por este mundo, porque no es fácil. Así que gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios porque nos ayuda también a huir y a soportar, a resistir la tentación, pero sobre todo gracias a Dios porque en su inmenso amor puede descender ante nosotros y darnos sabiduría, darnos capacidad para poder afrontar las dificultades que hay en la vida cristiana, pero que siempre va a ser una vida de gozo y de triunfo, no matter what, no importa lo que suceda. Hermana Cristina. Una vez yo escuché una persona que estaba en la iglesia y me decían, yo me salí de la iglesia porque cada vez que me convierto me vienen pruebas, me vienen tantas dificultades y vuelvo al mundo.
pero algo me dice, vuelve al camino cristiano, pero es que me vienen, cada vez que vengo a la iglesia, cada vez que me convierte, me vienen pruebas, me vienen dificultades, y yo como que no puedo sobrellevar eso. Eso es lo que el apóstol se refiere ahí, como el hombre de doblado ánimo. Falta de sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios, pero también es importante estudiar la palabra. Fíjense, nosotros hacemos esta actividad aquí y la grabamos y la exponemos al mundo, porque es necesario la educación cristiana. Muchos de estos hermanitos que no entienden bien este proceso es que le han enseñado mal, porque si a ti te enseñan que la bendición de Dios es la riqueza, bendito sea Dios, cuando no tengas riqueza, pues te rebelas contra Dios, le hacen un grave daño. Bueno, yo digo lo siguiente, algún día van a tener que responder a Dios por esas cosas, no ante nosotros, pero cada cual va a tener que responder a Dios por esos hermanitos que se pierden, que viven en confusión, porque han sido educados de una manera impropia y herética, yo diría. Hermano, yo creo que nosotros hemos aquí aprendido mucho de estas tres cosas, ¿verdad? De las pruebas, número uno, de la tentación, y sobre todo cómo es que esa sabiduría que Dios nos va a dar para tratar con estas realidades de la vida viene de Dios, viene de Dios. Lo creemos firmemente, y no solamente lo creemos, sino que la experiencia de nuestra vida lo ratifica. Dios los bendiga.